tema que vamos a hacer ahora es crecimiento, desarrollo e inmunizaciones. La primera parte, vamos a ver crecimiento y desarrollo. La verdad es un tema bastante tedioso. Traten de captar sobre todo las partes más importantes. Yo he tratado de colocar en las diapositivas aquello que les va a servir a ustedes tanto en la práctica clínica como para el examen. Bueno, como sabemos, yo trato de hacer la parte más importante, y ustedes ya tendrán que revisar otros aspectos específicos para cada esa patología. El crecimiento y desarrollo, ustedes van a ir viendo en el transcurso de la exposición que se evalúan varios factores. El desarrollo psicomotor, como definición, es el proceso que permite la progresiva adquisición de habilidades en el niño, y esta es la manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central. Y cuando esto es adecuado, permite al niño cumplir las funciones correspondientes a su edad según a lo normal. Entonces, como pueden ver aquí, esto es una progresiva adquisición que se va a ir dando en el transcurso del tiempo, y para esto intervienen muchos factores. En cuanto a lo que es el control de crecimiento y desarrollo, es el conjunto de actividades periódicas, ¿no? Nosotros sabemos que cada cierto tiempo se debe evaluar a los niños dependiendo del grupo etario en el cual se encuentran. Por ejemplo, si está a menos de un año de edad, se les evaluará mensualmente, y si tienen algunos factores de algunas características especiales, la evaluación se hará mucho más continuas en todo caso, ¿no? Y así, por ejemplo, si pasa el año de edad, se les hará control cada 2 meses, etcétera. Entonces, el control de crecimiento y desarrollo es un conjunto de actividades periódicas y sistemáticas del crecimiento, desde el niño de 0 a 9 años, que es la etapa más importante en aquellos pequeñitos para poder identificar algunos problemas, ¿no? Con el fin de detectar oportunamente cambios y algunos riesgos en su estado de salud, a través de un monitoreo o seguimiento adecuado en la evolución, y así como consideremos la promoción de la salud física, mental, emocional y social. La primera parte de crecimiento y desarrollo son dos cosas distintas, ¿no? Crecimiento es algo medible, es un proceso fisiológico, es el aumento de un ser en la forma, en el tamaño, en el número de células. O sea, esto se llama como hipertrofia, ¿no? Entonces, esto lo podemos medir. Los factores que regulan el crecimiento postnatal, existen muchos, pero dividiendo, los factores mucho más importantes son aquellos factores genéticos, hormonales, ¿no? Y los factores psicológicos ambientales. Aquí está la parte nutricional, que es muy importante. Los factores hormonales, que ya de por sí tenemos, por ejemplo, la hormona de crecimiento, y los factores genéticos que, bueno, ya uno trae dentro de sus genes. Como les decía, la nutrición. En los factores hormonales no nos olvidemos de la parte de las hormonas tiroideas, pues es un aspecto muy importante para evaluar un pacientito. En la parte del crecimiento, primero hay que saber medir, ¿no? Pues como vamos a ir viendo después, hay algunas tablas que tenemos que nosotros hacer a los pequeñitos, dependiendo en qué momento se encuentre, y para eso hay que saber realizar una medición adecuada del peso, de la talla. Que coloco básicamente para ver cómo se hace la medición de la longitud para una niña o niño menor de 24 meses. Si el pequeñito pasaría los 24 meses, en este caso la evaluación se hace parado, ¿no? De pie. En cuanto al peso, esas son las características, y en cuanto al perímetro cefálico, no nos olvidemos. Este es un factor que muchas veces nos olvidamos. El perímetro cefálico es tan importante como realizar medir lo que es la parte del peso y talla. Luego, en base a las tablas que tenemos de la OMS, evaluaremos si es normal, si se encontrará dentro del percentil adecuado, ¿no? Que hay para niños, otro que existe para niñas, ¿no? Aquí simplemente coloqué en las diapositivas previas lo que es peso y talla, peso acá, talla aquí para la edad. Pero dependiendo del grupo en el cual se encuentre, nosotros tendremos que hacer una evaluación
del peso, de la talla para el peso que el paciente tiene, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es otro tipo de evaluación, pero es muy fundamental. Acá tenemos una pregunta. Un paciente de 15 meses presenta una adecuación del peso-talla de 140%. ¿A partir de qué edad se le puede indicar leche y postres lácteos descremados? ¿Qué edad tiene este pequeñito? 15 meses. Tiene 15 meses. Si nosotros vemos esta pregunta, ¿qué les parece a ustedes? ¿Tiene un peso para una talla adecuada o está por encima de lo normal? Primero, ¿está normal o está por encima? Obviamente el promedio va a ser 100%, ¿sí? Entonces, cuando pase el 120%, se considera ya sobrepeso, obesidad. Entonces, obesidad, perdón. Entonces, pero es importante ver la edad en la cual se encuentra este pacientito. Este pequeñito tiene 15 meses de edad. Muchas veces las mamás nos preguntan, doctor, mi hijito tiene, digamos, un peso de 18 kilos para 15 meses. Nosotros si vemos ya de por sí 18 kilos es un peso exagerado, pero si tiene menos de 2 años, como que todavía no nos asustamos. Entonces, el grupo o la edad en el cual nosotros debemos de considerar es los 24 meses. Quiere decir, ¿a partir de qué edad se le puede indicar leche y postres lácteos? A partir de los 24 meses. O sea, a veces la mamá nos va a preguntar, ¿ya tengo que hacer dieta en mi hijito si tiene 15 meses de edad y está con sobrepeso u obesidad? No, todavía no. La edad va a ser a partir de los 2 años. Los periodos del ciclo vital es importante, sabemos muy bien, la etapa prenatal de 38 a 42 semanas, neonatal hasta los 28 días de vida, lactancia, preescolar, escolar es importante para que nosotros podamos hacer diferencias, tanto en la evaluación del crecimiento, en la evaluación del desarrollo y en el tipo de examen que se va a realizar en este paciente y el tipo de abordaje que se va a realizar en cada pequeño. En cuanto a un crecimiento normal, acá tenemos por ejemplo el periodo de recién nacido a 12 meses, crece más o menos de 24 a 25 centímetros, ¿sí? En promedio 2 centímetros al mes. De 0 a 3 meses crece 3.5 centímetros por mes y de 3 a 5 meses 2.5 centímetros. Yo creo que lo que ustedes tienen que captar sobre todo aquí es esta parte, ¿no? Los recién nacidos crecen más o menos entre los 0 a 3 meses 3.5 centímetros y de 3 a 5 meses ya la curva va a ir bajando como vamos a ir observando posteriormente. Bueno, este es mi lindo Cusco, no se olviden de visitar. Existen algunas fórmulas. Lo que yo les había mostrado anteriormente, siempre es importante que un médico, por más y con mayor razón, si ven en la parte de atención primaria de salud, es muy importante que sepamos y que tengamos a la mano las curvas de peso y talla que les había mencionado anteriormente, ¿no? Que tenemos todos a la mano. Sin embargo, existen algunas fórmulas, ¿no? Que por ejemplo aquí podemos calcular de forma indirecta el peso y la talla, ¿no? Por ejemplo, a nacimiento más o menos el peso promedio es de 3.250 gramos. De 3 a 12 meses, es la edad en meses, más 9 sobre 2. De 1 a 6 años, edad por 2, más 8. De 7 a 12, edad por 7, esto menos 5 entre 2. Entonces, son fórmulas que ustedes la pueden llevar siempre en el bolsillo, pues a veces uno no tiene a la mano la curva de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, teniendo esto, indirectamente puede calcular el peso promedio que podría tener el pequeñito. Aquí la talla al nacimiento más o menos 50 centímetros, al año 75. Recuerdan que les había comentado que un pequeñito crece hasta el año más o menos 25 centímetros, aquí está, ¿no? De 50 hasta el año crece 25 centímetros. Y a partir de los 2 a 12 años
ya es distinto. Edad por 6 más 77. Entonces, teniendo esto, podemos calcular el peso o la talla, dependiendo en qué grupo etario se encuentre. A ver, por ejemplo aquí, la talla normal de un niño de 5 años debe ser aproximadamente, ¿cuál era la fórmula en este caso? El paciente tiene 5 años, ¿sí? Multiplicamos por algo y sumamos algo. ¿Alguien me puede decir? ¿80? 107. ¿Cómo lo hiciste? O sea, 5 por 6, 30, más 77, 107, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿sí? Edad por 6, más 77. Entonces, bien fácil, cuestión de tener esto. Probablemente no nos recordemos siempre, pero podemos llevarlo a la mano. Es un pequeño anote, ¿no? Las velocidades de crecimiento. Esto también es importante. Miren, nosotros tenemos 3 curvas de crecimiento. Pueden ver aquí la primera parte, el siguiente que va en el primer año de edad y el segundo estirón que es, o mejor dicho, la tercera curva de crecimiento que es en la parte de la pubertad. Sin embargo, las curvas de crecimiento propiamente dichas es antes del año, ¿no? Y el estirón de crecimiento que es el empuje puberal, es en el momento de la pubertad, que eso lo vamos a ir revisando posteriormente. Entonces, nuevamente, más o menos un niñito crece en el primer año 25 centímetros, hasta el primer año, ¿no? Que es el momento donde más crece. Y luego, posteriormente, a partir del año, van a ustedes observar que va a ir bajando poco a poco. Y tenemos una etapa bien plana entre los 3 y 9 años de edad, ¿no? En el cual el pequeñito crece, pero más lentamente. Y aquí es donde nuevamente empieza el crecimiento. Es un crecimiento rápido, un crecimiento estable y el estirón puberal. Eso era con respecto al crecimiento. Hay ahora un aspecto importante que también tenemos que tener en cuenta, que es talla baja. Talla baja es la talla menor a 2 desviaciones estándar o menor al tercer percentil, según el sexo, la edad y una población determinada. Es distinto, obviamente, para distintos tipos de poblaciones. Por eso es que lo que se maneja es desviación estándar o percentil. Menos 2 desviaciones estándar o tercer percentil. Las curvas que les he mencionado anteriormente traen eso como percentil o como desviación estándar. Entonces, podemos ir verificando el peso que trae el pacientito en base a las desviaciones estándar que se encuentran. Aquí, una pregunta: a su consultorio asiste una madre con su hijo con talla baja. Y usted, para valorar la edad ósea, indica una radiografía de... ¿Alguien me puede responder esto? Entiende la pregunta, ¿no? Es un pequeñito, la mamá preocupada porque su hijito lo ve con una baja talla. Entonces, para valorar la edad ósea obviamente debe tomar una radiografía, porque lo que queremos ver es edad ósea. En este caso, ¿radiografía de qué se va a tomar al pequeñito? ¿Alguien sabe? ¿Muñeca? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? ¿Tú qué opinas? Entonces, eso lo vamos a ir viendo con un gráfico posteriormente. Y no se olviden de esa parte, esa pregunta. En cuanto a la pubertad normal, la pubertad es la etapa del desarrollo en la que aparecen las características sexuales secundarias y ocurre la transición, ¿no? Entonces la pubertad es la etapa del desarrollo en la que aparecen las características sexuales secundarias, eso ya sabemos todos, y ocurre la transición hacia la madurez sexual completa y fertilidad en la adultez. ¿Y por qué se produce la pubertad? Es la consecuencia de la estimulación gonadal por gonadotropinas hipofisiarias e incremento del gasto de esteroides gonadales. Entonces, por todo un cambio hormonal, básicamente podríamos decir, ¿no?
Algunos conceptos importantísimos. Obviamente la pubertad va a ser distinto en varones que en mujeres. La pubertad, los cambios físicos se va a observar en las mujeres a partir de los 8 años y en los varones a partir de los 9 años. ¿Sí? Entonces va desde los 8 hasta los 13 años y en varones desde los 9 hasta los 14 años. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues si nos hacen una pregunta o vemos a un pequeño con algunas características de pubertad antes de los 8 años en mujeres, se denominará pubertad precoz. Y en los varones, antes de los 9 años, será pubertad precoz. Entonces, esta es la línea. En las mujeres, 8 años y en los varones, 9 años. La adolescencia sabemos que son ya a los cambios que se ha dado en la pubertad, los cambios que se adicionan a la parte biopsicosocial, que va entre 10 a 20 años, ¿no? Y la juventud ya pues esto es juega bastante un rol social que va entre 15 a 25 años. Por acá veo varios jovencitos. En cuanto a la pubertad normal, es la aparición de cualquier manifestación clínica de desarrollo sexual, ya hemos dicho nuevamente, entre los 8 y 13 años y en los varones entre los 9 y 14 años. Por lo tanto, la pubertad precoz denominaremos a la aparición de esas características sexuales, estoy enfatizando, ¿no? Antes de los 8 años en las mujeres y antes de los 9 años en los varones. ¿Recuerdan este gráfico? ¿Cómo se denomina este gráfico? Los estadios de Tanner, ¿sí? Entonces, va a ser distinto en las mujeres y obviamente en los varones tienen otras características. Aquí, si ustedes pueden observar en este gráfico, el M2 está de distinto color, pues es el que va a determinar el inicio de la pubertad. Quiere decir que M1 no hay tejido mamario palpable y esta pequeña se denominará prepuber. Quiere decir quien va a definir en la mujer el estadio Tanner va a ser el botón mamario. Y lo que es, bueno, además también el desarrollo del vello pubiano. Sin embargo, esto tal vez no tiene mucha importancia, pues lo que define sobre todo es el desarrollo de la mama. Entonces, cuando se inicia el botón mamario, ya decimos que esta persona ha entrado a la pubertad. Y es importante también saber de que el inicio del crecimiento del botón mamario puede ser unilateral o bilateral. Generalmente es de inicio unilateral. Incluso hay papás que a veces se preocupan, pues más o menos entre 8 y 9 años de edad acuden a consulta indicando de que mi hijita tiene un dolor en el pecho después de haberse golpeado, o después de que le cayó una pelota, o después de que su hermano le dio un golpe en esa zona. Y está preocupada porque, bueno, ha visto una pequeña tumoración. Entonces, si nosotros sabemos que está en el grupo etario y obviamente el botón mamario solamente tiene características de crecimiento en esa zona, no se observa ningún tipo de signo de flebosis, obviamente no está rojo, no está eritematoso, simplemente es color de la piel. Entonces simplemente al papá le indicaremos de que no se preocupe, pues su hijita ya entró a la pubertad. Y posteriormente ya veremos el desarrollo que es M3, M4, M5. Entonces M2, botón mamario, M5, ya la mama adulta. ¿En qué se diferencia M3 de M4? Como pueden ver aquí, M3 tejido glandular más allá del diámetro de la areola. O sea, crece un poquito más allá de la areola, pero el M4 es distinto. Acá areola y el pezón forman una prominencia separada del resto de la mama. Acá se ve un segundo botón mamario, o sea, se ve con unas características de doble contorno, doble imagen, ¿no? Entonces, por eso se llama segundo botón mamario. Esa es la característica más importante del desarrollo de la mama. En cuanto al varón, el Tanner,
la clasificación Tanner es distinto. Se hace mediante este instrumento que se denomina orquidómetro de Prader. Tiene varios números y estos equivalen a centímetros cúbicos y uno va comparando en qué momento se encuentra, comparando el crecimiento del niñito con este instrumento. Generalmente esto es de madera y tiene diferentes colores, como pueden ir observando aquí, ¿no? Este es el orquidómetro de Prader que se utiliza para ver el crecimiento del testículo. Aquí entonces, parecido al de la mama, acá simplemente se va a denominar con G, G1, G2. G2 será el inicio del crecimiento del testículo, ¿no? Entonces, acá llamaremos ya puber al pequeño, ¿no? G3, G4, G5 ya tienen otras características, pero lo más importante y lo que quisiera que capten es esto, ¿no? Tanner 2 es puber, ¿sí? Y acá algunas otras características con respecto al Tanner. La maduración biológica en las mujeres, como ustedes pueden ver aquí, el pico de crecimiento en las mujercitas se da en el M3, quiere decir en el Tanner 3, ¿sí? Tanner 1, Tanner 2, Tanner 3, se toma el número en el cual se encuentra el desarrollo del botón mamario, ¿sí? Entonces, estamos viendo aquí, si es M3, quiere decir que en este momento la pequeña tiene el estirón de crecimiento, es el momento donde va a crecer más. Es el momento donde también a partir de los 9 y medio a 14 años y medio se puede ver la menarquia y acá el vello púbico que va a ir creciendo durante todos estos estadios, ¿no? Pero no se olviden que el pico de crecimiento en las mujeres es en el M3. En el varón es distinto. Como saben ustedes, generalmente las mujercitas son las que crecen de inicio, crecen más rápido, ¿no? Y los varones es el pico de crecimiento se observa en el G4, quiere decir en el Tanner 4. Entonces, algunas características para recordar. El botón mamario se desarrolla en el Tanner 2, que es y a partir del M3 es el estirón de crecimiento, y en el varoncito se define por el crecimiento del testículo, y en el G4, o sea en el Tanner 4, recién se observa el estirón de crecimiento, ¿sí? Aquí una pregunta. Un paciente de 13 años en el estadio 3 de Tanner presenta una elevación a nivel de la tetilla derecha. En el examen físico se constata que corresponde a una ginecomastia de 3 centímetros sin otros hallazgos relevantes. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso? Estamos hablando de un pequeño de 13 años y esto es un poco distinto, ¿no? Es un pacientito que está en estadio 3, que todavía no ha entrado probablemente a su estirón de crecimiento, pero que en el examen físico se está observando que hay una pequeña ginecomastia, sin otros hallazgos relevantes. Estamos hablando de un pequeño que, si ustedes probablemente han visto un montón de pequeñitos con esas características, generalmente puede tener una ginecomastia sin mayor relevancia. Generalmente es unilateral, a veces tienen cierto dolor en ese momento, y en este caso simplemente calmar al papá e indicarle de que no es necesario realizar ningún tipo de examen auxiliar. Entonces, eso era con respecto a la parte de crecimiento. Con respecto a la parte del desarrollo, el desarrollo, recuerdan lo que habíamos visto, el crecimiento es medible. El desarrollo es que todas estas características que vemos aquí, el pequeño va mejorando y va optimizando para tener un buen desenvolvimiento posteriormente. ¿De qué cosa? De la función, de la capacidad, de los valores, y aquí ya va tomando la personalidad. Entonces, el desarrollo va a ser continuo, progresivo, irreversible,
y de secuencia fija. Entonces, muy importante. Sabemos que va a ser continuo, sabemos que va a ser progresivo, pero este punto es algo que no debemos de perder, que es irreversible. Lamentablemente, cuando ya un pequeñito, por algunas características, por lo que habíamos visto anteriormente, por la parte genética, hormonal, que eso tal vez uno ya lo puede tener per se, pero la parte de los aspectos ambientales, que es la nutrición, probablemente sí tenga que repercutir y ya no se puede hacer nada. Por lo tanto, es que los controles que se hagan a los pequeñitos a partir de los 0 meses, desde neonato para adelante, tenemos que ir viendo qué características está fallando e ir mejorando, ¿no? No se olviden, el crecimiento cerebral en mamíferos es distinto. Miren, en el hombre el crecimiento es de forma progresiva, llega al nacimiento, sigue creciendo y llega hasta una etapa, ¿no? Que es donde más o menos, estamos acá a los 2 años de vida, ya tiene casi todo el crecimiento del 75-85% el crecimiento del cerebro. Y posteriormente va a ir creciendo todavía, no como si, no en tamaño, pero sí en sus funciones, ¿no? Acá podemos ver las otras diferencias con los diferentes, bueno, mamíferos, ¿no? A los 2 años el cerebro triplica su peso y parece al de un adulto. ¿Por qué crece el cerebro? Por un gran crecimiento del soma con poca multiplicación neuronal. Lo que se observa sobre todo es que crece el cuerpo, el cerebro, aumento de las ramificaciones, ¿no? ¿Recuerdan ustedes por qué crece el cerebro? Crece por que existe una formación exagerada de la sinapsis entre neuronas, porque se observa una multiplicación glial, ¿no? Básicamente por esos aspectos es que el cerebro crece durante esa época, entre los 2 años. Entonces, los primeros 6 meses es la primera etapa más importante que tiene un pequeño para poder crecer adecuadamente. Y la siguiente parte es hasta los 2 años. Entonces, si nosotros vemos a un niñito desnutrido antes de los 6 meses, todavía tenemos chance de que hasta los 2 años podemos ir observando algunos cambios. Pero si ya pasa los 2 años, probablemente veamos cambios ya irreversibles en este pequeño. Entonces, lo que les había mencionado, la proliferación de las dendritas y la mielinización de los axones son los responsables fisiológicos del desarrollo del niño. Estos son los aspectos importantes que nos van a ir cambiando en cuanto un pequeño va creciendo, ¿no? La maduración del sistema nervioso central, no se olviden que tiene un orden ya preestablecido y por esto el desarrollo tiene una secuencia clara y predecible. Es imposible que un niñito se salga de esta regla, que va a ir de lo global a lo individual o a lo específico, podríamos decir en todo caso aquí, que va de lo céfalo a lo caudal, que va de lo proximal a lo distal y de cúbito a radial, como vamos a ir viendo en el crecimiento y desarrollo, en la parte de desarrollo. Entonces, ustedes pueden ver aquí, miren, que va de lo céfalo a lo caudal. Por ejemplo, lo primero que vamos viendo en el desarrollo de un niño es si va sosteniendo la cabeza, por ejemplo, luego si tiene un buen control torácico, si se va sentando adecuadamente y posteriormente si va caminando. Entonces es céfalo caudal. Proximal generalmente tiene algunos movimientos en los hombros, ya luego en el codo, y los movimientos más específicos lo hará posteriormente en la mano, ¿no? Y cúbito radial, eso los voy a manifestar cuando vayamos viendo la parte de crecimiento, la parte de desarrollo según los diferentes grupos etarios. Entonces, esto es muy importante que podamos ir recordando